noches, mis hermanos. Acompáñenme primeramente en oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú escuchas nuestras oraciones, Dios. Gracias porque tú te glorificas en medio de tu pueblo, Dios. En este momento, Señor, queremos pedirte que seas tú ayudándonos a comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender la enseñanza, Señor, que se va a estar dando en este día. Y que no seamos, Señor, oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Pido que tu Espíritu Santo nos ayude a atesorar cada una de las palabras en nuestros corazones, Señor. Y que podamos glorificarte a ti, Dios. Darte toda la gloria a ti, Señor, con nuestra vida, Dios. Te damos muchas gracias y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo iluminando cada una de las palabras que se dirán aquí, Señor. Que nuestro conocimiento sea abierto a escuchar tu voz, Dios. Que estemos prestos a obedecer y aprender, Señor, cada una de las cosas que estamos por aprender en este día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, regálenme un minutito. Esta noche, como decía nuestro hermano Jonathan, finalizamos el capítulo número 8 de nuestra confesión, el cual lleva por título De Cristo el Mediador. Hoy vamos a estar estudiando el párrafo 10. Y antes de iniciar, quiero que recordemos lo que aprendimos en el párrafo número 9 que vimos en la clase anterior o el miércoles anterior. El párrafo 9 dice lo siguiente: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Este párrafo nos deja claro 3 puntos que son muy importantes. Número 1, el oficio de mediador entre Dios y los hombres es propio solamente de Cristo. Esto quiere decir que es exclusivo de Cristo y de nadie más. No es mediadora ni María, no es mediadora los sacerdotes, no es mediador el Papa, ni ningún otro hombre. El otro punto que nos deja clara este párrafo es que dentro del rol de mediador o intermediario, Jesús cumple la función de profeta, cumple la función de sacerdote y cumple la función de rey. Así que mis hermanos, con esto o con este argumento podemos decir que en este tiempo no existen profetas. Ya el profeta vino, el profeta prometido en el Antiguo Testamento ya vino y murió por nosotros. Y el punto número 3 que nos deja el párrafo número 9 es que el rol de mediador entre Dios y el hombre no puede ser transferido a ningún otro. Esto ataca directamente a la Iglesia Católica y específicamente al Papa. O sea, ningún sacerdote puede ser mediador entre Dios y los hombres. Ninguno. Ese rol no puede ser transferido a ningún hombre porque es exclusivo únicamente del Señor. Así que mis hermanos, con esto en mente, el objetivo del estudio del párrafo 10 es entender la necesidad de Cristo como nuestro mediador o como nuestro intermediario. ¿Qué vamos a ver básicamente en este párrafo? Vamos a responder básicamente 3 preguntas. Número 1, vamos a ver o vamos a comprender la necesidad de Cristo como mediador, pero de una manera profética. O comprender la necesidad de Cristo como nuestro profeta. Número 2, vamos a comprender cuál es la necesidad de Cristo como nuestro sacerdote.
Y número 3 es comprender la necesidad de Cristo como nuestro Rey. Pero antes de leer el párrafo, quiero darles un contexto histórico de estos 3 roles que posiblemente todos hemos leído en el Antiguo Testamento. ¿Qué oficio? El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. ¿Qué hacían estas personas? Empezamos con el profeta. Básicamente era hablar a los hombres de parte de Dios. Ese era el rol principal del profeta. Y quiero que leamos Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Pero quiero que tengamos en mente el capítulo anterior, que es el 11, cuál es la historia de David y Betsabé, que todos conocemos. Este fue el pecado del rey David. En el segundo libro de Samuel que vamos a ver que David ve a una mujer que tenía su esposo. David se acuesta con esa mujer. David manda a la guerra al esposo de esa mujer para que lo mataran. Y finalmente David se queda con esa mujer. Esa historia es conocida por todos nosotros. Y aquí leemos un salmo casi que todos los domingos con la acción o el perdón que pide David al Señor. Y quiero que miremos el versículo 26, cómo finaliza, y el versículo 27 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. El 27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Con eso en mente, miremos el capítulo número 12, versículo número 1. Recuerden que estamos en la función o el rol del profeta. Versículo 1 dice, Jehová envió a Natán a David. Jehová es quien envía al profeta. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ese hombre debe morir. Versículo 6 dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre, David. Así ha dicho Jehová. Ahí está hablando el profeta de parte de Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. El versículo 9 finaliza, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En esta historia, mis hermanos, nos muestra uno de los roles que tenían los profetas, el cual era exhortar de parte de Dios cuando alguien pecaba contra Dios o cuando alguien tenía en poco la palabra de Dios. Ese era el rol principal del profeta.
Ahora veamos cuál era el rol de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Básicamente, era un hombre escogido para ser el intermediario entre Dios y los hombres. Cuando nosotros mencionan la palabra sacerdote, a nuestra mente vienen sacrificios, corderos, etcétera, etcétera. Y la finalidad de estos sacrificios era la reconciliación del pueblo con Dios. En pocas palabras, el sacerdote hace lo inverso a los profetas. El sacerdote era un intermediario entre los hombres y Dios. Él hablaba a Dios de parte del pueblo como tal. Leamos Levítico 16, del 5 al 6. El rol del sacerdote era hablar a Dios o hablarle a Dios por los hombres o por el pueblo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Los sacerdotes eran unos intercesores ante Dios por los pecados del pueblo, los pecados de ellos o los pecados de su familia. Esa era la función del sacerdote como tal. Y ahora miremos cuál era la función del rey. El rey, ¿qué hacía? Básicamente gobernar reinos, era el que establecía decretos y leyes que se tenían que cumplir sí o sí y que el pueblo tenía que obedecer. La bendición del pueblo en gran manera, en gran parte de la historia dependía de lo que hacía el rey. Y miren lo terrible que era vivir sin un rey. Vayamos a Jueces 21 del 23 al 25. La importancia de un rey en esa época. Dice la palabra del Señor, y los hijos de Benjamín lo hicieron así. Hicieron, tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno a su heredad. Y el 25 dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Hasta este punto, mis hermanos, hemos visto, número uno, el oficio de profeta, el cual hablaba a Dios, o hablaba a los hombres, perdón, de parte de Dios. Esa era la función del profeta. La función del sacerdote era ofrecer sacrificios de parte del pueblo para reconciliarlos con Dios. En pocas palabras, él era un intermediario, un representante delante de Dios, del pueblo como tal. Y el rol del rey era colocar orden en la nación con sus leyes y sus decretos. Hasta este punto puede surgir o pueden surgir las siguientes preguntas. Número uno, se pueden preguntar, bueno, ¿por qué es necesario el oficio de Cristo como nuestro profeta? Esa es la pregunta que puede surgir. La segunda pregunta es muy parecida, ¿por qué es necesario el oficio de Cristo como nuestro sacerdote? Y la tercera, ¿por qué es necesario el oficio de Cristo como nuestro Rey? Estas son las 3 preguntas que nos deben surgir hasta este punto. Y para responder, quiero que vayamos a la confesión ahora sí, para tratar de responder estas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario, por qué era necesario el oficio de Cristo como nuestro profeta? Esa es la primera pregunta a responder. La respuesta corta es, era necesario por nuestra ignorancia. No teníamos ningún conocimiento de Dios. Por eso era necesario que el Señor Jesús viniera como nuestro profeta. Y leamos lo que dice el párrafo 10, el inciso número 1. Esta cantidad y orden de oficios
son necesarios. ¿Por qué? Pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Ya les di la definición o el oficio del profeta, que era hablar a los hombres de parte de Dios. Entonces veamos cuál era esa función de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Vayamos a Juan, capítulo 12, versículo 46 al 50. Juan, capítulo 12, versículo 46 hasta el 50 dice: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, aquí vemos que el Padre es quien lo envía, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, mis hermanos, era importante que Cristo viniera como nuestro profeta para hacernos saber todas aquellas cosas que el Padre le había dicho. Por eso era necesario que Él viniera como nuestro profeta, por nuestra ignorancia acerca de las cosas de Dios. La segunda pregunta es, ¿por qué es necesario, por qué fue necesario el oficio de Cristo como nuestro sacerdote? Esa es la segunda pregunta a responder y la respuesta es necesario el oficio de Cristo como nuestro sacerdote por nuestra separación de Dios y la imperfección de nuestro servicio. Nosotros estábamos separados de Dios y nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, por eso era necesario que el Señor viniera como nuestro sacerdote. Veamos lo que dice nuestra confesión en el inciso 2. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. ¿Para qué? Reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Yo les dije al inicio que el sacerdote era escogido para servir como intermediario entre Dios y los hombres, y que estaban relacionados con los sacrificios para el perdón del pecado del pueblo o de los pecados del pueblo y la reconciliación. Este papel vino a cumplirlo Cristo. Él es nuestro sacerdote. Cristo es nuestro sacerdote. Y miremos lo que las escrituras mismas dicen sobre esto. Hebreos 7, 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Todos los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, que no varía. Por lo tanto, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Pueden salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por
por ellos. Aquí nos muestra claramente ese rol de sacerdote como nuestro intercesor delante de Dios. Y aquí nos deja claro que nosotros con nuestras propias fuerzas no podíamos acercarnos a Dios. Fue necesario que Él viniera como nuestro sacerdote para que intermediara entre el pueblo, entre nosotros y Dios. Y el texto nos dice claramente, puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, por medio de ese sacerdote, se acercan a Dios. Así que mis hermanos, si hoy nosotros podemos acercarnos a Dios, es porque Cristo es nuestro sacerdote, nuestro sacerdote. Y termina diciendo el texto 25, el versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre intercede por nosotros. Es un rol que todavía está cumpliendo el Señor por nosotros. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía un sacerdote como Cristo? Aquí el versículo dice, porque era santo o es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes tenían que ofrecer una y otra vez sacrificios para el perdón de pecados. Eso no lo hace Cristo. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Cristo tampoco tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados porque era perfecto, era sin mancha y todo lo que leía anteriormente. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que mis hermanos, nuestro Señor Jesús no solo era el sacerdote, sino que Él era ese sacrificio. Él fue ese sacrificio vivo que pudo reconciliarnos a nosotros con Dios. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y gracias a esa función, a ese oficio que Él cumple, está intercediendo por nosotros delante del Señor. Para finalizar, mis hermanos, la tercera pregunta es, ¿por qué es necesario el oficio de Cristo como nuestro Rey? Esa es la tercera pregunta a responder. Y la respuesta es que es necesario ese oficio de Cristo como nuestro Rey por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y rescatarnos a nosotros mismos. Y vemos una doctrina que vemos en los discipulados, incapacidad total o depravación total. Miremos lo que dice la confesión en el inciso número 3. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Necesitamos su oficio como rey. ¿Para qué? La confesión aquí nos responde, para convencernos de pecado, subyugarnos, para atraernos, para sostenernos, para librarnos y preservarnos para su reino celestial. Si hoy mis hermanos estamos aquí, es por ese oficio real del Señor. Porque nosotros no estábamos en la capacidad para buscar a Dios. Nosotros estábamos totalmente incapacitados para buscar a Dios. Y no teníamos esa disposición para buscarlo a Él. Así que mis hermanos, ya anteriormente al inicio les dije que la bendición del pueblo dependía de lo que hacía el rey. Así que con Jesús como nuestro rey estamos seguros. Y cuando no había rey, todos iban a hacer lo que les daba la gana. Sin embargo, quiero que leamos una parábola para entender un poco la necesidad de Cristo como nuestro rey. Leamos Mateo 22, del 2 al 10. Mateo 22, del 2 al 10.
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Versículo 9, el rey da una orden, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Mis hermanos, nosotros somos o hacemos parte de esas personas malas que este rey llamó para las bodas. Nosotros no queríamos venir al Señor, no queríamos. Así como los primeros convidados no quisieron, así estábamos nosotros. No queríamos nada con Dios, no queríamos estar en las bodas del Hijo de Dios. Y queríamos seguir en nuestra vida haciendo lo que nos daba la gana y queríamos seguir nuestra vida, en nuestra pecaminosidad. Queríamos seguir pecando y haciendo de cuanta cosa. Es por eso, mis hermanos, que es necesario el oficio de Cristo como nuestro Rey. Porque nosotros no estamos capacitados para buscarlo a Él. Por eso es necesario que Cristo sea nuestro Rey y por eso es necesario que Cristo sea quien gobierne nuestras vidas. Como conclusión, mis hermanos, quiero leer todo el párrafo completo ya para tener como que la idea más clara de lo que dice este párrafo 10 acerca de Cristo como nuestro mediador. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Somos ignorantes y por eso necesitamos a Cristo como nuestro profeta. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios, o nuestros servicios no eran agradables delante de Dios y por eso necesitamos un sacerdote para reconciliarnos con Dios y presentarnos además acepto para con Él. Por eso era necesario que el Señor viniera como nuestro sacerdote y por nuestra falta de disposición, nosotros no queríamos buscar a Dios y nuestra total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. ¿Para qué? Convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino. ¿Por qué necesitamos a Dios o a Cristo como nuestro Rey? Porque nosotros no estamos en la capacidad para buscarlo a Él. No estamos en la capacidad para rescatarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos protegernos a nosotros mismos. Es por eso entonces que necesitamos a Cristo como nuestro Rey. ¿Para qué? Ya les dije, convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Él es quien nos preserva. Él como Rey preserva nuestras vidas y por eso hoy estamos aquí, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias porque hoy hemos aprendido, Dios, acerca de la necesidad de Cristo como nuestro profeta, la necesidad de Cristo como nuestro sacerdote y la necesidad de Cristo como nuestro Rey, Dios. Te damos gracias, Señor, por ese mediador. Gracias, Señor, porque gracias a Cristo hoy tenemos acceso directo a ti, Señor.
Por medio de Él podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor. Por eso te damos todas las gracias y toda la gloria, Dios, por Cristo. Gracias, Señor, porque nosotros éramos ignorantes de ti, Dios, y a ti te plació enviar a Cristo para hacernos o para darnos a conocer todo lo que tú, Señor, nos querías decir a nosotros. Gracias por Cristo, Señor, porque Él es nuestro sacerdote. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias a ese sacrificio, hoy tenemos entrada libremente al trono de la gracia, Dios. Y gracias porque hoy está sentado a tu diestra y está reinando, Dios. Está reinando nuestras vidas. Por eso queremos pedirte, Señor, que seas tú nuestro Rey, Dios. No queremos ser como esos convidados viviendo, Señor, como nos parezca, Dios. No queremos vivir haciendo lo que nos da la gana, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a tus mandamientos, Señor. Queremos vivir agradeciéndote a ti, Señor. Queremos estar en esas bodas que tú has preparado para tu Hijo, Dios. Gracias porque tú como Rey nos preservas, tú como Rey nos guardas, nos proteges, Dios. Nos convences de nuestros pecados, nos atraes a ti, Señor. Gracias por eso, Dios. Muchas gracias, Señor. Pedimos que esta enseñanza, Dios, pueda quedar en nuestros corazones y que podamos recordarla siempre, Señor. Que podamos vivir de la manera en que tú quieres, Señor. Agradecidos por Cristo, porque Él nos ha hablado de ti, Señor. En otro tiempo tú hablaste de muchas maneras, pero en este tiempo nos hablas por medio de Cristo, que es nuestro profeta, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén.